que se podría decir es que no se van a hacer las pruebas según el planteamiento de Fujimori, que se van a descartar las pruebas rápidas, solamente se van a considerar las moleculares, como en otros países también, ¿no? Pero estamos en un proceso bastante difícil por el tema de las elecciones, ¿no? Que por un lado está la izquierda chavista, y por el otro lado está el fujimorismo en Perú, y se suma pues a la crisis que tenemos por el tema de la pandemia, ¿no? A la falta de trabajo, a la pérdida de empleos. Se suma toda esta, sí, nos tiene un poquito en zozobra toda esta situación. ¿Y cuándo es la elección? Es el 6 de junio. El 6 de junio, y bueno, hay una coalición de la mayoría de los partidos apoyando al fujimorismo, no porque estén a favor del fujimorismo, sino porque están en contra del comunismo. Entonces eso es el asunto. Y es un peligro, de verdad, lo que está planteando la izquierda, porque están planteando pues una economía de mercado popular, dicen, no sé qué será eso. Bueno. Sí, el peligro es que solo lo cuenten después que ganen la elección. Bueno, ¿y en México cómo están las cosas? ¿Alguien quiere contarnos? ¿A mí me preguntas? No, están los dos Luis y está Alexia también. Ok. Ya. Sí, bueno, no sé si quieran agregar algo mis compañeros, pero bueno, lo que vamos en la fase de vacunación también, así como lo han comentado, ya empezaron a vacunar a las personas de entre 50 y 59 años, ya se terminó con los adultos mayores, entonces acaban de entrevistar de hecho al presidente, dicen que van a terminar por octubre de la vacunación, es muy, está siendo como muy rápido en esta etapa, pero pues ahí vamos, y sí, nosotros también vamos a tener elecciones no presidenciales, pero sí a los diversos niveles de gobierno, entonces, y las cosas están también como muy sensibles en ese aspecto, pero sí, en cuestión de la pandemia ya va, afortunadamente, está siendo controlada, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere comentar? Carolina, ¿quieres comentar algo o no puedes? Sí, ¿me escuchan? Ok, adelante, sí. Sí, en nuestro caso estamos más bien en la peor ola de toda la pandemia. Las cosas se salieron de control hace aproximadamente un mes y como aquí no tenemos figura de toque de queda, no se pueden imponer restricciones de movilidad a la población. Entonces, nuestra medida más drástica es restringir el uso de vehículos por placas, pero no podemos poner ninguna de las medidas que han funcionado en otros países. Por ejemplo, en el caso de Panamá, el tema de las salidas a las compras, o en Colombia, que también ha sido muy restringido y que eso ha permitido como disminuir los contagios. Aquí no se puede. O sea, se restringe el número de placa y ya la gente está hablando de dictadura y no sé cuántas cosas más. Entonces estamos en un momento muy complicado, se acaban de dictar otras medidas un poco más restringidas, pero sí tenemos los hospitales prácticamente colapsados, o sea, estamos en escenarios muy duros que no habíamos vivido hasta ahora. Al mismo tiempo la vacunación va avanzando, tenemos ya un 15% de la población meta vacunada y hoy justamente avisaron que van a cambiar la estrategia con las dosis, van a espaciar la segunda dosis muchas más semanas
Y esperamos que eso nos permita entonces por lo menos tener la primera dosis para mucha parte de la población. Aquí se está hablando que para noviembre podríamos terminar con el proceso, pero pues como han visto, el abastecimiento de vacunas es difícil. Y entonces estamos, por un lado, esperanzados con la vacunación, pero sí muy preocupados por la cantidad de casos graves en los hospitales. Bueno. A ver, Marco, ¿quer complementar alguma coisa? Ok. Bueno. Creo que podemos entonces dejar esos problemas de lado y enfocarnos en los que nosotros tenemos la capacidad o la pretensión de solucionarnos, porque esos parecen todavía nos van a llevar a los más optimistas bastante tiempo, ¿no? En otros casos, aquí por lo menos en Brasil, probablemente la vacunación adentre el próximo año, porque lleva una variación muy grande de ritmos, justamente porque el abastecimiento de las vacunas es muy irregular. Bueno, pasamos entonces a nuestro tema principal. Violeta, ya estás grabando, ¿no? Sí, está grabando. Ok, perfecto. Bueno, así que después podemos compartirlo con los demás. La reunión de hoy tiene por objetivo que podamos empezar a dar el primer paso de la segunda etapa de los trabajos, ¿no? En la primera etapa hicimos presentaciones de proyectos, de ideas, de la estructura, de las capacidades y en muchos casos de las ganas para una cantidad de actividades, y a partir de eso ahora tenemos que organizarnos. Karen, ¿quieres comentar algo? Vi un mensaje tuyo. Sí, era de si podían habilitar sus cámaras para que tomemos una foto, porque no tenemos a veces fotos de las reuniones del comité para publicar. Ah, ok. A ver, los que no se hayan peinado no la van a abrir. Yo lo habilito en un momento, me tengo que conectar desde otro dispositivo para... Ok. Salgo y entro. Bueno. Entonces hagamos la foto primero, enseguida voy a compartir aquí una nueva presentación hecha con la colaboración de la gente de México. Y hemos avanzado un poquito con algunas ideas, pero todavía nos queda bastante por adelante. A ver. Ya está, gracias. Listo, gracias. Ok. Después la compartes. Los puse en el grupo. Ah, excelente. Ahí llega Luis Laredo de vuelta. ¿Quieres tomar otra foto con él también?
por acá. Ya, Ah, ok. bien. Listo. Foto 1, 2, A 3. ver, una sonrisa más. 1, 2, 3. Muy bien. Bueno. Entonces, voy a compartir aquí mi pantalla. En realidad, lo que les voy a mostrar es una pequeña evolución de una presentación que ya habíamos mostrado rápidamente hace algunos encuentros, pero que no tuvimos tiempo para evaluarla de forma adecuada, ¿no? Entonces, es una presentación corta, ya la paso rápido y después les doy la palabra a todos que quieran comentarla. La idea, ¿no?, de lo que se ha propuesto aquí, ¿no?, es que para que podamos decidir en qué temas trabajar, que las propuestas sean de alguna forma formalizadas, ¿no? Entonces, con base en el trabajo del subgrupo que se había armado, la gente de México hizo un trabajo de refinamiento, donde aquí básicamente se numeraron las cuestiones, se agregaron algunos pequeños detalles, como el estado del proyecto, los actores involucrados se detallaron un poco más, por ejemplo, la división del sector privado entre las empresas de tecnología y las demás. En el caso del ámbito geográfico, se agregó el tema global y tenemos ya armado, gracias al esfuerzo de nuestros compañeros de México, un cuestionario con base en estas preguntas, que está disponible como un Google Forms. Y les voy a compartir el enlace en el grupo. Y la idea es entonces que, como primer paso, ¿no?, los proyectos sean descritos de esta manera, ¿no? Lo que para mí no está muy claro, y me gustaría saber de ustedes qué piensan, si podemos primero limitar quiénes pueden colocar estas ideas de proyectos, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, con las presentaciones de países que se hicieron, ¿no?, a veces otras personas que no las del país pueden estar con alguna intención o idea de desarrollar algo con base en las ideas de los otros, y creo que eso no, por lo menos de mi punto de vista, no debiéramos desecharlo. Por el contrario, me parece que es una forma de aumentar la sinergia entre las ideas. Y entonces esa es una primera cuestión que tenemos que trabajar. Tenemos que definir un plazo para proponer los proyectos. Y la segunda parte, que es obviamente eso, los proyectos que se presenten vamos a tener que evaluarlos, y ahí esencialmente tenemos los mismos datos que ya habíamos mostrado, pero quiero recordarlos, ¿no? Lo que se propusieron criterios posibles, como con base en técnicas de design thinking o por votación, y entonces para descubrir los dolores comunes y hacer una escala de votación, ¿no? Entonces, ese es el estado de cosas que tenemos en este momento. Y, a ver, estoy con la pantalla chica aquí. Todavía no encontré el enlace. A ver, un minuto. Voy a interrumpir el...
Si alguien quiere ir comentando algo mientras, por favor. Roberto, Sí. una consulta. El formulario va a estar disponible como un enlace de Google Forms, ¿no? Sí, 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 acabo de colocarlo en de el chat colocarlo, sí, y perfecto, lo ya voy lo a vi. poner Ajá. en el grupo también. Sí. Súper, súper. Y la otra pregunta es si ahí se debe de colocar principalmente, porque había como dos categorías, algunos eran proyectos ya realizados, que eran como experiencias, y también habían propuestas. El formulario, pues como se conversó, permite ambos, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, eso Y está. vamos a tener como un deadline o una fecha estimada para que tratar de como que hacer una primera ronda de captura. Ujú. Sí, que creo que ese es tenemos que decidirlo entre todos. No sé si les parece razonable de aquí a nuestro próximo encuentro en 2 semanas a lo mejor, por lo menos para que podamos verificar si hay algo que no esté bien o que se necesite mejorar en el formulario. Nos vamos comunicando y vamos evaluando lo que se vaya proponiendo en el próximo encuentro. No, sí, a ver, voy a compartir de nuevo la presentación. Sí, no sé si ustedes pueden abrir el enlace ahora ya, pueden mirarlo, si no, les puedo compartir nuevamente aquí la presentación. Entonces tenemos, ¿no? Primero los datos generales que incluyen la identificación del que nos propone, un resumen y un objetivo a qué quiere resolver, ¿no? Después tenemos un tema de definir en qué categoría o sea, si la propuesta tiene por objetivo trabajar el problema del capital humano o si tiene como objetivo trabajar la internacionalización o la parte de políticas públicas, ¿no? Porque tuvimos muchas ideas, pero quedaron todas muy, como se dice, esparramadas, ¿no? Aquí tienes la respuesta a tu pregunta, Roberto, el estado del proyecto. Entonces aquí tenemos desde una idea en concepción, una idea completa, un proyecto iniciado y un proyecto terminado en 2 condiciones, con éxito o no. ¿Okay? En el caso que puede haber pasado que se haya iniciado y se haya interrumpido por alguna razón. ¿Okay? A veces lo que le faltó en un país o un determinado proyecto lo tiene en otro. Y entonces, a veces de algo que salió mal se puede también sacar algo que vaya bien, ¿no? Esa es por lo menos la idea, ¿no? Después tenemos una pregunta sobre cuáles son los actores involucrados, ¿no? O sea, ahí tenemos esencialmente el concepto de la cuádrupla hélice, con el único detalle de que el sector privado, que es la primera pala de la hélice, la dividimos en 2 partes porque a veces hay proyectos que abarcan solamente a nuestro sector y hay casos en que abarca a las empresas de los otros sectores. Obviamente que un proyecto puede involucrar a muchos actores, no tiene que tener foco en uno solo, ¿no? Después tenemos la cuestión del ámbito geográfico, porque tenemos proyectos que se desarrollaron solamente dentro de un país, hay proyectos que son multipaís, hay proyectos que pueden tener como deseo cubrir todos los países miembros de ALETI, pero puede haber también proyectos que tengan la posibilidad de que se apliquen en escala global. Después tenemos la cuestión de los plazos de ejecución, que habíamos hablado en un primer momento, la preferencia por proyectos que se puedan trabajar en plazo más corto para tener resultados más rápidamente, ¿no? Entonces, eso es algo que hay
hay que mirarlo, hay que estimar lo que los que proponen, qué plazo se puede ejecutar. Y la cuestión de la periodicidad, ¿no? O sea, que hay algunos proyectos que se han hablado que son repetitivos, ¿no? O sea, que son recurrentes. Y en otros casos no, son proyectos únicos, ¿no? Entonces, si son recurrentes, queremos saber a cada cuánto tiempo, ¿no? Puede ser cada algunos meses o cada algunos años. Y por último, la cuestión de los recursos, que también va a ser importante para que podamos decidir cuáles proyectos priorizar, ¿no? Porque puede haber proyectos que el que los propone ya tiene los recursos para desarrollarlos completamente. En otros casos puede tener solamente recursos humanos o puede necesitar de apoyo financiero de terceros, o puede ser que no tenga nada excepto la idea. Entonces, eso es el último punto del formulario. Ok, Roberto. Creo que Roberto, sí. una preguntita. No sé si yo estoy un poco, si me pudieras decir, como por tu experiencia y demás, ¿cuál sería el éxito de nuestra comisión? Bueno, ¿Cómo creo que verías que sea nuestra comisión exitosa en la práctica, digamos? mira, yo lo que yo espero que nosotros consigamos es que con esta, digamos, entre comillas, ¿no? Esta llamada de proyectos, podamos tener iniciativas que han sido iniciadas en un determinado país o en algunos países y que se puedan expandir para que más países puedan tener el aprovechamiento, ¿no? Entonces, el éxito justamente, o sea, es el objetivo que nos propusimos desde el inicio, ¿no? O sea, construir cosas en ámbito regional que no existen con base en las experiencias y los recursos que tenemos, ¿no? Esencialmente ese es el trabajo, ¿no? Entonces, hicimos la primera etapa, un trabajo de, digamos, de identificación, de nivelamiento, de conocer la realidad de cada uno de los países. Y ahora tenemos que empezar entonces a hacer ese trabajo de proyectar las cosas que se hacen o que se tienen ganas de hacer en cada país a nivel regional, ¿no? Y la idea de organizarlo de esta manera salió en encuentros anteriores justamente porque tenemos a principio una diversidad muy grande de ideas, ¿no? Entonces, para poder compararlas, ¿no? De alguna manera, o sea, la idea es que cuando tengamos los proyectos descritos, esto se pueda colocar en un formato que nos permita comparar los proyectos, ¿no? Una hoja de cálculo, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, vamos a elegir, claro que no sé cuántos se van a presentar, pero yo supongo que entre media docena y una docena de lo que se ha hablado en los últimos encuentros de ideas están por ahí, ¿no? O sea, hay un pequeño trabajo de escribir un poco más detalladamente lo que se está haciendo, ¿no? Yo tengo el conocimiento de lo que se está haciendo aquí en Brasil. Antonioni me ha avisado que está atrasado porque está en otra reunión. Y él había hablado, por ejemplo, de una llamada de proyectos de innovación abierta en colaboración, que estoy seguro que se va a presentar, pero no tuvimos la oportunidad de escribirlo de forma suficientemente detallada, ¿no? Entonces, yo pienso que tenemos que empezar a describir un poco más detalladamente y
en los próximos encuentros, que cada uno que haya descrito una idea tenga la oportunidad de presentarla, de defenderla, de responder a cuestionamientos para que todos puedan, de hecho, saber de qué se trata la idea antes de evaluarla y decidir si se va a hacer o no. Entonces ahí creo que tenemos un trabajo tenemos un trabajo ahí para algunos encuentros, trabajar con el detallamiento de estas ideas, y a partir de ahí tendremos que elegir cuáles de hecho vamos a dedicar esfuerzos para llevarlas adelante. Sí, por favor, Karen. Paralelamente a dar el deadline, digamos, dar un tiempo para cargar las propuestas, porque hay algunos proyectos que a mí me gustaría mucho que se puedan llevar a nivel de ALETI. Por ejemplo, estamos haciendo con la Universidad de Panamá el primer Latin Innovation Weekend, que es como una puesta en escena. O, por ejemplo, el Observatorio de Tendencias. ¿Qué les parece si hacemos también una especie de FODA de la comisión, ¿no? No sé qué opinas de eso, un FODA y un CAME, para ir uniendo los proyectos que se vayan cargando, pero también uniendo esfuerzos como comisión, y también decir, esto va para políticas públicas, o sea, no lo vamos a hacer nosotros, va para políticas, va para el otro, pero se lo podemos dar como retroalimentación a las otras áreas. Y encarar proyectos que como ALETI nos haga más potente, digamos, ¿no? Ajá. Sí, perfectamente. Específicamente en el caso de políticas públicas, ¿no? Eso se habló en la última reunión de la Junta Directiva de ALETI, y a principio no estamos prohibidos de trabajar con políticas públicas en innovación, ¿ok? Así que, porque la Comisión de Políticas Públicas tiene muchísimos temas, ¿no? Entonces, si uno se lo resolvemos, ellos están dispuestos a cederlo. Pero me parece que justamente esas cuestiones que propones, no sé si les parece que el plazo de 2 semanas no es suficiente. Podemos decidir que el plazo es de 3 semanas o de 4 semanas, no sé, lo que les parezca, y hacemos nuestro próximo encuentro alineado con esta cuestión. O no sé, me gustaría de oírles a todos. Roberto, una idea. El plazo inicial es interesante, pero sería interesante tener ¿qué te parece postulaciones de propuestas rolling? O sea que puede ser que después ocurran nuevas ideas, entonces casi como que un primer set de propuestas, evaluamos, y después tiene como un segundo set para... La otra cosa también es para que algunas de las ideas que están, por lo menos inicialmente, se puedan comenzar a trabajar también y podamos como que comenzar a presentar algunos resultados. Entonces yo diría que mantener como un proceso rolling, no sé si es trimestral o no sé cuál sería, pero casi como que tenemos una fecha de cierre de 3 semanas y eso cubre un paquete de revisión de, no sé, 3 meses y luego volver a abrir nuevamente otro set para tener siempre nuevas ideas. Y la otra cosa es pues tampoco que los tiempos se nos hagan tan largos en la evaluación, sino que sea un tema más fluido. No sé qué les parece. ¿Alguien quiere comentar? Carmen, Carolina, Luis. Marco. Hola, yo. Sí, Carmen. Estaba pensando, bueno, la idea de documentar estas ideas de proyecto y también proyectos existentes, entiendo que el objetivo es presentarlos a algún tipo de financiamiento como proyectos ALETI. ¿Es correcto?
No necesariamente, puede ser que sí, puede ser que no, depende de las características del proyecto. Ok, entonces, ¿cuál sería el objetivo de recolectar estas ideas y de propuestas y proyectos existentes? Bueno, justamente es que hasta ahora lo que tenemos es, hasta aquí básicamente lo que hemos hecho es, si miras las presentaciones que se hicieron país a país, digamos, hay pistas de lo que se podría hacer, ¿no? Y tenemos que avanzar en estructurar eso. O sea, no podemos salir a decir para todos los miembros de Aleti que estamos haciendo un proyecto de X, Y, Z con base en una pista, ¿no? Tenemos que avanzar en el nivel de detalle de lo que queramos llevar adelante. Si se necesita financiación y por ahí con el apoyo de la Junta Directiva se puede conseguir en algún organismo multilateral o internacional, excelente, pero puede haber proyectos que no, que ya tienen dentro de la entidad que los lleva la estructura armada y que se pueden internacionalizar básicamente sin ningún costo adicional, pero la cantidad de información que tenemos de cada proyecto en este momento es muy pequeña, ¿no? Por el otro lado, para desarrollar un proyecto 100%, se necesita un nivel de información mucho más detallado. Entonces, la idea de armar este catálogo inicial es que tengamos por lo menos un conjunto mínimo de información para que todos puedan saber qué es lo que cada uno está proponiendo, sin llegar al nivel de detalle que se necesita para la ejecución, pero en un nivel de detalle más grande del que tenemos en este momento. Es decir, lo que tenemos en los países, ¿no? Lo que se esté desarrollando o las ideas que estén... Sí, o que te parezca que se debiera desarrollar, sí. Okay. O lo que has visto en otro país que te pareció interesante que se desarrolle también, ¿no? O sea, no hace falta que sea limitado a lo que tienes en tu país, ¿no? Sí. A lo mejor en la presentación de, no sé, de Colombia, has visto algo interesante que te pareciera que sería interesante llevarlo a escala regional o a escala global, pues proponen, ¿no? ¿Y qué recursos necesitamos? Bueno, hay que pensarlo. Pero hay que desarrollar la idea, no basta decir esto es interesante, ¿no? Esencialmente lo que hemos hecho hasta aquí es eso, es mirar a las ideas de cada uno y con muy breves comentarios, ¿no? Entonces lo que necesitamos ahora es empezar a detallar las cosas que se pueden hacer. Sí, Carmen. Ok, gracias. Sí, o sea, preguntaba para poder enfocar bien lo que de mi parte podría aportar, ¿no? Porque como tú sabes, Roberto, he participado en proyectos que ya han sido ejecutados y también en algunas ideas nacionales, etcétera, que se podrían replicar a nivel de la región. Y bueno, quería saber eso porque de qué manera se integraría dentro de lo que sería este grupo, cómo se manejaría, por decir, poner a disposición una idea, ¿no? Sí. Una idea. Por ejemplo, un proyecto que, por ejemplo, tengo que se presentó al BID y no ganó porque le faltó algo. Por ejemplo, eso podría ser una posibilidad, puesto que se quedó por una falta de una información y podría reforzarse con otros países, por ejemplo. Porque en este país, en esta idea, participaban ciertos países, pero podría ampliarse, por ejemplo. Sí. Perfectamente. Sí, y también en el formulario veía que tal vez sea interesante agregar
un aproximado del presupuesto del proyecto. Ajá. ¿Cuánto se estima que debería necesitarse para desarrollar el proyecto, ¿no? Con rangos, es decir, de 50.000 a $1.000, de 200.000 a 300.000, etcétera, ¿no? Sí, eso me parece bien, sí. Ajá. Sí, y también sobre el tema de los tiempos cortos, me parecen muy cortos. O sea, un proyecto de tipo regional, difícilmente, creo yo, no sé, tal vez me equivoque, se puede hacer en 3 meses, en 6 meses. O sea, generalmente un proyecto de tipo regional se hace mínimo en 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Entonces, sí, eso si se nomás empieza de quería... cero, sí, seguro, pero pero si tenemos proyectos que ya están andando y que sencillamente se involucra a gente de otros países, a veces se puede hacer más rápido, ¿no? Podría ser, dependiendo de la complejidad. Sí. Dependiendo de la complejidad, sí. Pero... Bueno, sí, eso nomás quería... Pero me parece una buena contribución. Le voy a pedir a nuestros compañeros de México que incluyan entonces esa cuestión en el formulario del tamaño del presupuesto, ¿puede ser? Sí, y otra cosa también que ahorita se me viene a la mente, si es un proyecto ya en curso o que se ha realizado, ¿qué países participaron también? Sí, eso ya está. Ah, ya está, ¿no? Ya, okay. Eso ya. Ok. Cari, ¿también levantaste la mano? Sí, hay una partecita que yo puse un proyecto terminado con éxito. Sí. Y igual te pregunta el motivo de los proyectos terminados y no te deja salir. El motivo del proyecto terminado con anticipación, creo que decía. No es con éxito, sino de forma anticipada. Señala el principal motivo, que sería el siguiente, por si acaso. Luis, se lo coloco ahí, por si acaso, para que lo vean. No deja salir. Ok. Confieso, yo no tuve tiempo de probar rellenar todo el cuestionario, solo lo abrí para mirarlo, pero no tuve tiempo de llenarlo. Así que, Luis, ¿puedes tomar nota para verificar eso? Sí, Roberto, con mucho gusto. Nosotros tomamos nota. Ok, entonces tenemos esa cuestión de lógica y la cuestión de incluir una pregunta sobre el tamaño aproximado del presupuesto del proyecto. De acuerdo. De acuerdo, gracias. Carmen, ¿quieres volver a hablar o te has olvidado de bajar la mano? Luis, me avisas cuando ya lo hayas colocado para que no vuelva a colocar los datos y a ver si se graba. Sí. Hacemos la revisión y les escribimos en el grupo de WhatsApp. Gracias. Ok. Entonces, ¿serían esos todos los campos o los únicos campos que estaríamos agregando, el de presupuesto y esta corrección? ¿O hay alguna otra cosa que les gustaría integrar? No sé, creo que si alguien más lo ha podido mirar al cuestionario mientras estamos hablando, ¿tiene alguna otra contribución, idea o no? Parece que bueno. Entonces, son esos 2 puntos. No sé si quedó claro el proceso, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es de a poquito ir teniendo información suficiente para poder, de alguna forma, barajar cuáles proyectos efectivamente vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento es, como se dice, poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Y por eso es importante que todo el trabajo preliminar que se hizo, que nos permitió tener no solo el conocimiento de lo que se pasa en cada país, sino tener un cierto nivel de confianza entre nosotros para que todos puedan
verificar lo que se está haciendo y bueno, ahora tenemos que empezar a compartir estas ideas para ver cuáles llevaremos adelante, ¿no? Si tenemos muchas ideas muy buenas, a lo mejor la decisión será en algún momento dividirnos en subgrupos. Algunos se encargarán de un proyecto, otros de otro, y nos reuniremos eventualmente para compartir resultados o evaluar los procedimientos. Puede ser que no, puede ser que tengamos pocos y que sigamos todos juntos, ¿no? Esas posibilidades solo las podremos decidir después que tengamos sobre la mesa todas las ideas que querramos llevar adelante. ¿Ok? No sé si alguien quiere agregar algo más. Luis. Carolina. Sí, Luis, adelante. Perdón, sí, solamente quería ver entonces cuándo sería la siguiente reunión que es un tema que creo que todavía no se cierra. Ajá, sí. Esa es la parte burocrática que siempre tenemos que tratarla. ¿Les parece bien mantener el plazo de 2 semanas? O no sé, ¿cuánto tiempo llevas para hacer las correcciones al formulario, Luis? Porque si eso te llevara, no sé, 1 semana, entonces tendríamos que tener 2 para rellenarlo. Si eso se puede solucionar en, no sé, en los próximos 1 o 2 días, entonces podríamos encontrarnos nuevamente en 2 semanas. Y tendríamos tiempo de llenar, no sé, ¿qué les parece? Pero yo estoy de vuelta. No, nos toma poco tiempo hacer las modificaciones. Ajá, ok. Excelente. Entonces, a ver, vamos a mirar el calendario. Una sugerencia. Tal vez podríamos dejar el plazo de 1 mes, pero en total, o sea, hacer un primer corte en 2 semanas y vernos en la reunión y ver el tipo de proyectos y definir cómo vamos a evaluarlos, evaluar como un primer grupo y en la siguiente reunión evaluar el que sigue para que no nos tome mucho tiempo la evaluación y podamos tomar la decisión pronto. Ajá, sí, excelente. Creo que incluso hay un proceso de aprendizaje para defender los proyectos, para entenderlos, ¿no? Que podemos, me parece bien. Entonces, hoy es sería el 1 de junio, en 2 semanas, el próximo encuentro. Me parece bien, mantenemos entonces el ritmo de cada 2 semanas. El 1 de junio, el próximo encuentro, y cerraríamos el 15 de junio el primer bloque de proyectos, ¿les parece bien? ¿Cuál sería la agenda para la próxima reunión? ¿Podemos ver esto discúlpeme que soy un poco temática, pero necesito como un norte? Ajá. Bueno, yo espero que tengamos por lo menos 3 o 4 proyectos ya descritos con detalle, que se puedan presentar como idea, que la gente pueda y que podamos usarlos para empezar a pensar en la forma de evaluarlos, usando las varias técnicas que se han presentado, ¿no? O sea, no tomaríamos ninguna decisión porque daríamos 2 semanas más para que alguien pueda presentar otras ideas, pero empezaríamos el trabajo de análisis de los proyectos. No, esa sería lo que yo entiendo sería la agenda del próximo encuentro. El encuentro siguiente haríamos lo mismo con los proyectos adicionales y ahí tendríamos que entonces pero por eso te decía, decidir cómo decidir cuáles haremos.
Exacto, para decidir los que vamos a priorizar necesitamos como el norte, ¿no? Por eso te decía, si la próxima, de aquí a 2 semanas o en intermayo, podemos hacer por lo menos un esbozo de una visión compartida. No tiene que ser, no tiene que ser la final, sino que como equipo tengamos una visión compartida y en base a eso analicemos fortalezas, que puede ser asíncronamente, no necesitamos hacerlos todos reunidos, sino la próxima semana lo escribimos y se plantea, ¿no? Sí, sí, ajá. Yo, lo ideal sería que, no sé si lo conseguimos, pero me parece que eventualmente el propio proceso de evaluación de los proyectos podría llegar a organizarse también en un formato de un cuestionario que lo rellenemos todos, ¿no? Pero para eso tenemos que generar las ideas de cómo evaluar las ideas, ¿no? Y estamos aprendiendo a hacerlo sobre la marcha, ¿no? O sea, no tenemos una receta predefinida para eso, ¿no? Ese es el desafío que tenemos por adelante, ¿no? Y es exactamente eso, creo que es el tema del próximo encuentro, ¿no? Ok, Carmen, veo tu mano levantada. No, no sé por qué se quedó pegada, no he levantado. Ah, ok. A ver, entonces te voy a bajar tu mano, ¿ok? Bueno. A pesar de que está lejos, la tecnología alcanza. Acá está mi manito. Sí, esa es la de verdad, esa no alcanza. Pero la de la pantalla sí, ¿no? Bueno, ¿algo más? Ok. Entonces, les agradezco a todos por la colaboración, ¿eh? Es un trabajo que lo estamos haciendo de forma colectiva y saldrá la suma de los esfuerzos de todos, ¿no? Yo voy a hacer un pequeño resumen, lo pongo en el grupo para los que no estuvieron presentes hoy y ni bien tengamos el video, también lo vamos a compartir. ¿Ok? Ok. Bueno. Entonces, Gracias, Roberto. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas Buenas tardes a todos. Bye bye. Cuídense, Bye, bye. cuídense, usen Cuídense, mascarilla, lávense Ah. las manos. Sí. Muchas gracias Ay, a todos. Bye bye. cuídense. Ok. Chao. Chao, gracias. Gracias.